Muy buenas, gente, bienvenidos a otro podcast de El Perro Negro. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien, espero que se estén cuidando. En el podcast de hoy quiero hablar de algo nuevo. Bueno, nuevo en el sentido de que normalmente las cosas que empecé hablando, ¿no?, en este podcast, y bueno, solamente lo seguiré haciendo en el futuro. Son cosas desde mi nostalgia, de cuando yo era chiquito, pero bueno, hoy quiero renovar y hablar de algo más reciente, ¿no? Una película indie o independiente, ¿no? Que se llama Booksmart o La Noche de los Nerds, como se la conoce en español. Es una película del 2019 que la dirigió Olivia Wilde, que ella antes era una actriz, que capaz lo ubiquen de la serie de Doctor House. Ella tenía un rol secundario importante, pero bueno, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje. O capaz de la película de Tron Legacy, que es la secuela de la película de Tron de los 80. Y bueno, si no importa. La cuestión que esta película fue su debut como directora de cine. Y yo la vi y me pareció una película bastante interesante, porque lo que me llamó la atención es cómo logra, digamos, tener un sentido del humor y un tipo de historia que se siente como nuevo, básicamente, como que pertenece a esta nueva generación de adolescentes, por decirlo de una manera, porque bueno, esta película es una comedia para adolescentes puntualmente. Y bueno, justamente lo que me llama la atención es cómo presenta a sus personajes, temas, conflictos y narrativas, que se sienten despegados y libres de los típicos clichés del pasado que uno se esperaría encontrar, ¿no?, en películas de este estilo. Pero bueno, ahora me voy a explicar a qué me refiero a eso. Pero bueno, antes de mínimamente explico de qué se trata la película. Es la historia de dos chicas, una se llama Amy y Molly, que se trata de que durante toda la secundaria se han dedicado solamente a sacar buenas notas y ser chicas responsables, ¿no?, con la escuela. Y en el día antes de la graduación, el resto de sus compañeros tienen planeado hacer una fiesta, ¿no?, como a modo de despedida. Y al principio ellas no estaban interesadas de ir, hasta que se dan cuenta que sus otros compañeros, que se dedicaron a... no es que no... tenían un gran desinterés por la escuela, básicamente, y aún así todo van a ir a universidades prestigiosas, básicamente, y eso es como que las lleva las deja totalmente descocadas. Dicen, no, ¿cómo puede ser? Entonces deciden ir a esta última fiesta y, digamos, pasar la mejor noche de su vida antes de terminar de graduarse. Pero bueno, esa sería la sinopsis, como para ponernos en contexto. Ahora voy a explicar por qué para mí, digamos, esta película en particular rompe con la tradicional forma de hacer comedia para adolescentes, que realmente me llama la atención, como le da un giro, porque si bien en realidad no es nada nuevo per se, no es que tiene una estructura narrativa completamente nueva, sino que en todo caso lo que hace es usar, digamos, ciertas formas de crear situaciones graciosas y de presentar a sus personajes, pero que se sienten, digamos, revitalizados. Pero bueno, antes de llegar a eso, tengo que explicar en realidad que lo que se conoce como la comedia para adolescentes, que es como, es medio raro ponerle como ese subgénero, ¿no? Pues como yo entiendo que es como una especie de subgénero dentro de la comedia, que vendrían a ser esas típicas historias de los nerds o los marginados dentro de una escuela que son acosados por el resto de sus compañeros por no ser populares o porque no van a fiestas y demás. Y bueno, resulta que hacen alguna cosa re loca para poder ser populares y ser respetados por sus pares. Obviamente estoy
estoy diciendo muy así nomás y generalizando, pero la idea andaría por ahí, ¿no? Básicamente. Y como repaso general, ¿no? de la historia de este género, la que es considerada como la primera, ¿no? Así, entre comillas, comedia de este estilo, es una película de 1978 que se llama Animal House. Que bueno, es como que obviamente no es la primera, es una forma de decir en realidad que es como esta es la más antigua que se tiene registros que empezó con esta tendencia de presentar a los adolescentes y sus dramas de una forma sumamente estereotipada, así como lo expliqué hace un rato. Y bueno, básicamente dura hasta el día de hoy. Que en su momento esta película no fue bien recibida por la crítica, pero a medida que fue pasando el tiempo y uno analiza la influencia que tuvo en las películas posterior, uno se da cuenta que claramente se convirtió en una especie de culto clásico, ¿no? Por decirlo de una manera. Y bueno, a partir de esta película, a mi consideración, podemos distinguir como 3 oleadas de popularidad que experimentaron este tipo de comedias para adolescentes, que yo las identifico con 3 películas, que serían Porky de 1981, que bueno, marcaría gran parte de los 80 y 90, American Pie, que quizás es la que más familiarizados tengamos la mayoría, o con todo, o sea, ya para finales de los 90 y hasta principios de los 2000, o gran parte de los 2000, y después Super Cool, que es una película de 2007, que bueno, el tipo de humor que maneja ya es lo que se manejaba a finales de los 2000 y ya principios de los 2010 más o menos. Que bueno, de hecho esta última Super Cool es la que voy a usar como a modo de referente para compararla con Booksmart. Ahora ya yo voy a explicar por qué. Pero bueno, lo que digo es que cada una de estas 3 películas influyeron y revitalizaron este género en sus respectivas décadas, ya que básicamente todas comparten los mismos códigos o marcos de referencia. O sea, ¿a qué me refiero? Usan los mismos estereotipos, historias y tropos y temas sobre cómo representar a la juventud, con temas que siempre están relacionados con la pérdida de la virginidad y lo importante que es tener experiencia sexual, junto con otras cosas como el valor de la amistad, el rechazo, la aceptación social dentro de los grupos de la escuela, cuáles son las formas de disfrutar la juventud, la cuestión de la represión de los deseos, y que cuando existe la oportunidad de que se puedan destapar, lleva a situaciones sumamente bizarras. Y bueno, también el significado de dejar el ritual, ¿no? De dejar de ser adolescente para empezar a ser adulto y tener responsabilidades. Y todo eso enmarcado desde un punto de vista heterosexual y masculino exclusivamente, que bueno, no lo digo como a forma de insulto, sino que justamente está tan pensado desde ese punto de vista nada más, que es justamente por eso es que es como que resuena, ¿no? Es como que les pudo llegar a esa audiencia en particular. Por eso es que o sea, en la forma en la que está hecha, está justamente y explícitamente pensada para ese público nada más, desde ese punto de vista. No, y bueno, por eso es que para mí sacaron esas películas, si a alguien de 18, 17, 16 años las vería hoy en día, habría una brecha generacional terrible, porque será muy difícil que les cause gracia, pero quizás a alguien de 30, 20 quizás no le haga tanto ruido. Pero bueno, eso además de indistintamente que sean buenas películas en líneas generales, ¿no? Sino que justamente por estos marcos de referencia que usan para estos
códigos que usan para generar chistes, ¿no? Y hablar de situaciones embarazosas durante la secundaria. Es por eso es que son fáciles de reconocer y de seguir riéndose de ellas, ¿no? Pero bueno, empieza a haber un problema, por lo menos para mí, porque todas estas 3 películas que nombré, uno puede ver que es el mismo tipo de situaciones y de chistes que se usan recurrente, que se vino repitiendo por más o menos 40, 30 años básicamente. Y claramente va a llegar un momento en el cual ya eso se va a empezar a sentir en volante, básicamente, aburrido, porque como siempre se piensan bajo los mismos códigos y no bajo ningún otro punto de vista, entonces es imposible que las nuevas generaciones se puedan, digamos, seguir aceptando o riéndose de eso. Que yo en parte tengo una teoría de que quizás muchos de estos directores piensan hacen estas películas con esa mentalidad porque porque es lo más fácil de hacer, porque es a lo que ya están acostumbrados, o simplemente porque como ya hay una audiencia todavía que espera ver en una película ese tipo de situaciones, no quieren desafiarla, entonces por ende no tratan de innovar, ¿no? Básicamente. Así que, pero bueno, eso lo que genera es que las nuevas generaciones entren en choque, básicamente, porque dicen, esto es sumamente añejo. Que bueno, yo pienso personalmente que la última ola de popularidad, ¿no? de comedia fue hasta principios de los 2000. Después de ahí en adelante se empezó ya a ser bastante denso, bastante repetitivo y en volante los tipos de historias que se siguen contando. Y bueno, justamente dentro de ese contexto es que quiero resaltar la película de Super Cool, que bueno, quizás la conozcan. También es considerada como justamente un clásico, ¿no? En su momento cuando salió, porque lo que tiene esta película en particular es que es una especie de parodia justamente de estas películas para adolescentes, o se considera como una parodia. Sin embargo, yo pienso que a pesar de que, digamos, justamente quiere criticar, no termina de ir lejos en su crítica en realidad, o de sus personajes, de los arcos que tienen, como para realmente terminar de diferenciarse de sus predecesoras, ¿no? Porque es como que es una crítica, pero que al fin y al cabo la película se sigue manejando los mismos códigos y sigue perpetuando, si se quiere, los mismos tipos de creencias o valores sobre todo lo que ya precede la masculinidad, la virginidad, la diversión y etcétera, etcétera. Y bueno, la quiero comparar con Booksmart porque, digamos, las dos tienen las mismas estructuras narrativas, o si no son estructuras narrativas, tienen suficientes coincidencias, ¿no? Entre las dos como para yo interpretar que se puede formar una especie de conversación entre las dos y poder ver cómo incluso usando si se quiere, ¿no? la misma historia, se puede seguir refrescando, ¿no? Ese tipo de comedias que bueno, por si no lo saben, Super Cool se trata también, ¿no? De la historia de 2 chicos que están por empezar la universidad, y de vuelta ellos quieren ir a una fiesta en la cual van a estar sus intereses amorosos y quieren aprovechar y poder perder la virginidad, ¿no? Es bastante parecida a la premisa, incluso tienen algunas escenas y chistes que se repiten entre las dos, pero bueno, lo mismo, estas similitudes
Yo busqué y no pude encontrar una confirmación de que la directora se haya basado en esta película en particular, pero me causa muchas sospechas que haya tantas similitudes entre las dos como para justamente no pensar que por lo menos lo tuvo en cuenta, como para, digamos, realmente agarrar la misma estructura, ¿no? de comedia y realmente usarlo para inventar algo nuevo o algo por lo menos que parece, no sé si nuevo, pero refrescante, porque digamos, comparada con Booksmart, ¿no? Porque en Super Cool ¿cómo es esto? La crítica a la parodia en lo que se concentra justamente es porque los protagonistas tienen percepciones respecto de sus compañeros y sobre las mujeres en particular que está totalmente distorsionado. O sea, en la película los presenta como unos enfermos que solamente piensan en tener sexo nada más, y a partir de ese pensamiento se dejan, digamos, engañar y meter en situaciones cada vez más peligrosas y bizarras, y no solamente eso, sino que tampoco pueden, o sea, justamente por esa visión tan distorsionada de querer supuestamente ser, porque eso además lo hacen para supuestamente ser populares y ser aceptados, ¿no? a futuro, eso los lleva a meterse cada vez más en problemas y no les permite realmente expresarse y ser como son ellos. Pero bueno, lo mismo, digamos, a pesar que tiene esa crítica, ¿no? respecto con sus personajes, lo mismo la película sigue usando las mismas situaciones de ¿cómo se dice? El virgen que es tímido y que casualmente la puede conquistar a la chica que le gusta, burlarse de los homosexuales y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, otras cosas que uno esperaría ver, ¿no? de chistes fáciles, ¿no? En este tipo de comedias. Y no solo eso, sino que además de que la película, a pesar de que demuestra que estos chicos, o sea, los protagonistas, ¿no? están dispuestos a dejar de tener esa percepción tan descabellada de, digamos, de ser aceptados socialmente y de dejar de preocuparse por perder su virginidad. La película lo mismo los recompensa, ¿no? Por decirlo de una manera, con sus intereses amorosos, como que realmente siempre les gustaron y bueno, quieren compartir una vida con ellos. Así que, pero bueno, lo mismo, o sea, a pesar de lo que le dije, pienso que es lo mismo una buena película, por lo menos si uno la ve como una comedia más. Pero lo que sí me llama la atención es que justamente comparada con Booksmart, ¿no? Para empezar, ya que está enfocada esta película desde un punto de vista femenino, pero que nada, digamos, ya se libera de este marco de referencia masculino y heterosexual, que parece medio tonto resaltarlo, pero hay algo importante que hace al sacarse eso de encima es ya dejar de poner siempre en valor el tema explorado hasta el hartazgo sobre la pérdida de la virginidad, y en todo caso se concentren en un tema más interesante, como es qué significa divertirse durante la adolescencia, que si bien eso uno puede verlo como que técnicamente forma parte de la cuestión de la virginidad, pero en esta película está en un segundo plano en realidad, y lo que pone pone en cuestiones el hecho de preguntarse de las máscaras, ¿no? de las fachadas que las personas se crean para aparentar ser populares y aceptados socialmente. O sea, esto, como una suerte de roles, ¿no? que como que se asignan dentro de la vida escolar. Y bueno, y cómo se crean estas proyecciones respecto de lo que significa ser popular y ser un marginado dentro del contexto de la secundaria.
y cómo cómo esas máscaras, ¿no? Esas fachadas se van cayendo cuando uno se pregunta la verdadera identidad de las personas. Eh, o sea, en eso en línea general se concentra, o sea, básicamente en tirar abajo estereotipos, ¿no? Que uno ya tiene, digamos, prejuzgado, ¿no? Cuando uno ve este tipo de películas. Justamente es lo que me parece interesante que hace esta película, y que bueno, una película como Super Cool, por ejemplo, no, por eso digo que no se anima a llegar tan lejos, por eso digo que sigue manteniendo bajo los mismos eh, cómodos marcos de referencia, ¿no? Porque bueno, y bueno, esto lo consigue, ¿no? Booksmart a través de dos formas en particular, que es cómo presenta la dinámica, la intimidad entre sus protagonistas, y cómo justamente rompe estos estereotipos, ¿no? Que uno tiene concebidos sobre los adolescentes. Para empezar, esta película tiene un casting secundario, ¿no? De personajes que uno los puede identificar como el niño que es rico y consentido, la chica que es popular y promiscua, el jugador de rugby superficial que solamente piensa en ser popular, los chicos fiesteros pervertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si bien los presenta, ¿no? De esa forma que uno los puede reconocer, ¿no? de otro lado, no, y que tampoco tienen un arco de personaje propiamente dicho, sino que en realidad lo que tienen es que ciertas escenas se nos presentan desde otro punto de vista, y podemos apreciarlos como las personas que son en realidad, básicamente. O sea, nos ofrecen momentos de intimidad, básicamente, en los cuales podemos, digamos, entenderlos mucho mejor todavía. O sea, podemos ver que no son caricaturas, sino que son personas reales. Y bueno, lo voy a ejemplificar porque son varios personajes, pero bueno, voy a concentrar en los que son más importantes para las protagonistas en puntual, que casualmente son dos para cada una. En el caso de Molly, ¿no? Ella, bueno, Molly es interesante porque ella es la que mejor concentra este mensaje que quiere transmitir a la película, porque es la más prejuiciosa de las dos protagonistas, porque normalmente ella es la que insulta abiertamente al resto de sus compañeros y los encasilla en estos estereotipos que ya nombré de los adolescentes. Y lo que más me gusta, ¿no? de este arco, ¿no? Este proceso que ella tiene de transformación, que bueno, lo voy a explicar mejor más adelante, es que se nos presenta justamente como algo gracioso, ¿no? Y normalizado el hecho de ofender e insultar a los demás. Pero después eso, ¿no? A medida que avanza la película, se le regresa a ella, o sea, de forma dolorosa. O sea, ella ve justamente el daño que provoca el hecho de tener esos prejuicios y respecto de sus compañeros, y justamente como se le presenta la oportunidad de, digamos, de verlos como personas. Entonces ahí es cuando ese prejuicio, ese insulto es reemplazado por una relación honesta, ¿no? Y cariñosa hasta cierto punto. Y bueno, para mí los que mejor reflejan, digamos, esa transformación es el personaje de Nick y de Jared en la película. En el caso de Nick se nos presenta como que es el típico jugador de rugby que le interesa salir con chica linda nada más. Es más, de hecho, este es el personaje que organiza la fiesta para celebrar que ya se van a recibir, ¿no? Van a terminar la secundaria, y es a la que quieren ir a las protagonistas. Por lo que en un principio no parecería que se confirmarían estos prejuicios que se tiene sobre él, hasta que en un momento se nos revela en realidad
que Molly en realidad le gusta a este chico en particular, por más que hace todo lo posible para evitar demostrarlo. Y para cuando llega a la fiesta y se pone a hablar con él, porque en la película, digamos, dan a entender como que ella siempre lo mantuvo como alejado y, digamos, siempre como con esa área de, es un chico, solamente se la pasa de joda en joda nada más y no tiene otro objetivo en la vida, o no tiene otros tipos de intereses o de hobbies. Y con el simple hecho de sentarse a hablar con él en una fiesta y se da cuenta que hasta incluso les gustan las mismas cosas, que uno diría, eso es muy de otaku. Y hay una sensación como que como esa es la última noche que quizás se vean, que ella estuvo, digamos, perdiendo todo este tiempo, ¿no? De mantenerlo alejado y ¿cómo es esto? Por esta concepción que tenía de él, cuando podría haber estado todo este tiempo conociéndolo mejor, básicamente. Pero bueno, lo mismo, algo sucede más adelante, o sea, una escena que sucede más adelante que la voy a comentar después, que digamos, le quita peso, ¿no? Para mí le quita peso a este personaje. O sea, lo hace menos personaje y lo hace ver más como una herramienta narrativa nada más, para iniciar el conflicto final de la película. Pero bueno, lo mismo aún así no deja de ser importante para, digamos, tirar abajo una barrera del crecimiento, ¿no? Del personaje de Molly. Pero el que sí es más significativo en este sentido es Jared, ¿no? Que él se nos presenta como el típico chico que es mimado y rico, y eso lo vuelve una persona excéntrica, ¿no? Por la riqueza que tiene. O sea, todos los compañeros lo clasifican como el raro que hace cosas solamente para llamar la atención y nunca es honesto. Y bueno, de hecho, durante la película, justamente él es como un personaje cómico en realidad, que aparece de forma recurrente para meter a las protagonistas en situaciones cada vez más bizarras, lo cual, ¿no? De vuelta parecería confirmar, ¿no? Los perjuicios que uno sospechaba sobre él, hasta que de vuelta, ¿no? En un momento en el cual Mori está bastante bajoneada, y se acerca a hablar con ella, básicamente él se muestra en realidad como un tipo que es leal y sumamente comprensivo, y que la excentricidad que él demuestra es una etiqueta con la cual, digamos, todo el mundo lo condenó a llevar por el simple hecho de ser una clase social más alta, y que nadie se puso a preguntar realmente lo que a él le gusta. Que bueno, en esa escena le dice que le gustan las comedias musicales en realidad, que le gustaría dedicarse a eso, y que en realidad es de hecho bastante tímido. Pero bueno, terminó aceptando ese rótulo que le pusieron, y por eso es que nadie logró conocerlo realmente, ¿no? Y bueno, en ese momento en el cual se abre de esa manera con Molly, es como que da a entender que, digamos, él va a ser su verdadero interés amoroso. Pero bueno, por eso es que yo creo que con estos dos personajes, ¿no? Molly es la que mejor... O sea, obviamente, porque ella se cruza con más personajes en realidad a lo largo de la historia, que derriban las concepciones que ella tenía sobre los demás. Pero bueno, para mí estos fueron como los más significativos e importantes, porque bueno, permite reflejar cómo ella empezó siendo una chica estudiosa que se cree mejor que el resto por el hecho de haberse esforzado en sacar buenas notas y poder conseguir ir a una universidad prestigiosa, lo que le da el derecho, según ella, ¿no? De sentirse superior a los demás, que solo piensan, o sea, porque ella piensa que los demás solo piensan en divertirse nada más, hasta que ella tiene que reconocer que en realidad es una persona con
complejo de inferioridad, y cuando deja de cubrir sus inseguridades y se puede abrir con los demás para dejar de definirse a ella y a sus compañeros por una sola característica, básicamente encuentran momentos de cariño y de intimidad con los demás que la verdad me pareció bastante bien logrado, ¿no? Bastante bonito. Pero bueno, eso en el caso con Molly. Ahora en el caso de Amy, ella tiene, digamos, su arco en realidad no se concentra tanto en superar sus prejuicios, sino que más bien de tratar de dejar de ser dejar de ser sumisa respecto con su amiga. Pero lo mismo no deja de estar por fuera de la... O sea, su arco no deja tampoco de estar por fuera de la temática de la película. Y eso lo demuestra con dos personajes en particular. El primero sería Ryan, ¿no? Que aparece o no, se nos presenta como como la típica lesbiana que se viste de hombre y actúa, ¿no? De forma muy masculina. Que bueno, es la que... O sea, a Amy le gustaría salir con ella. Que en parte ese también es su objetivo, ¿no? De ir a esta fiesta. Pero, sin embargo, de todo el elenco de personajes, Ryan es la que, digamos, menos está caracterizada, en realidad es la que menos tiempo de pantalla tiene. Así que para cuando, digamos, se muestre que ella se estaba besando con Nick, o sea, con el interés amoroso de Molly, no, para mí, esa es la parte para mí más floja de la película, porque es como que se nos presenta como un giro inesperado, por decirlo de una manera, cuando no tiene tanto peso, porque esos personajes no tuvieron tanto tiempo de pantalla como para hacernos decir, mira, no, qué drama, pero porque en realidad al fin y al cabo se los utilizan como para desencadenar el conflicto final entre las dos protagonistas, que bueno, por suerte no tiene que ver con, digamos, generar una especie de triángulo o de cuadrado amoroso. En realidad, por suerte no tiene que ver con eso, porque eso ha sido bastante burdo. Pero bueno, lo mismo, o sea, porque si bien el resto de los personajes no tienen tampoco mucho tiempo de pantalla, el poco tiempo que tienen está bien aprovechado como para establecer sus características y después demostrar que en realidad tienen una vida, ¿no? Son personas, al fin y al cabo. Pero bueno, el otro personaje que sí, digamos, realmente le aporta, ¿no? al crecimiento de Amy es el personaje de Hope, que ella al principio parece como la que le gusta acosar y hostigar, ¿no? A sus compañeros, más puntualmente a Amy, ¿no? Que ella le hace chistes de doble sentido respecto de su sexualidad y respecto de su militancia política, porque bueno, las protagonistas son militantes de izquierda, por decirlo de una manera, bajo la excusa que no le gusta ver gente que es sumisa, y también de que le gusta, digamos, decir las cosas como son respecto de los demás, ¿no? Como le gusta tirar abajo la supuesta hipocresía, ¿no? Que tienen las demás personas, cuando en realidad eso es solamente una excusa, ¿no? Para no hacerse claro que le gusta ofender porque le parece divertido, nada más, no porque esté develando la verdad o la verdad de quién es cada uno. Lo mismo que también es también la más misteriosa, porque no se sabe tanto sobre ella, o por lo menos la película no devela mucha información sobre ella. Así que lo que voy a decir es, digamos, especulación mía nada más. Pero ella parece ser que es una lesbiana también, que decide ocultarlo insultando a los demás. Pero bueno, no queda claro si lo hace porque quiere evitar el rechazo, o simplemente no le gusta abrirse y mostrarse de forma vulnerable.
Porque bueno, todo eso se revela en una escena, ¿no? Cerca del final de la película, cuando está con Amy. Pero bueno, no quiero dar tantos detalles sobre qué es lo que sucede. Pero sí lo importante es que, digamos, o sea, el arco de Amy no tiene tanto que ver con eso, superar sus prejuicios con otras personas, sino justamente dejar de ser tan sumisa y dejarse llevar por su amiga, para que pueda sentirse convencida de tomar sus propias decisiones, por más que eso afecte su amistad. Pero bueno, como ya dije, no está por fuera de la temática de la película, ya que, digamos, a través del enfrentamiento que ella tiene con Hope y cómo se termina abriendo, ¿no?, con Ryan durante la fiesta, ella termina de derribar sus miedos respecto de decir lo que piensa sin sentirse condicionada por nadie más. Lo que bueno, eso después le da la fuerza, ¿no?, para terminar de reconciliarse con su amiga, ¿no?, de forma realmente genuina. Pero bueno, y ahora ya pasando a la parte final de lo que quiero decir respecto de esta película, ¿no?, que ya sería analizar a las protagonistas propiamente dicho, que me gustaría resaltar como detalle el hecho de que justamente una de las protagonistas es lesbiana y que la película no se concentra en mostrar cómo va a salir del closet o si ella en realidad siempre le gustó su amiga o ese tipo de cosas, que no tendría nada de malo, pero el problema es que si hiciera eso sería como mucho más predecible y segura de encarar, ¿no?, una historia, ¿no? Sería como no la haría resaltar, no la haría ser única. En cambio, se concentra, o sea, la dinámica que tienen estos dos personajes vendría a ser o sea, porque Molly es una chica que es ambiciosa, inteligente, activa, pero sumamente arrogante, mientras que Amy es modesta, pasiva, empática, pero sumamente tímida, ¿no? Lo cual es un contraste perfecto para, o sea, que les permite resaltar las fortalezas y debilidades de cada una. Y bueno, durante la mayor parte de la película, los roles que suelen cumplir es que, o sea, en cada escena, es que Molly, impulsada por su arrogancia, ¿no?, de querer demostrar que siempre es la mejor, se mete en una situación, las mete en una situación bizarra a la cual Amy en un principio se intenta resistir, ¿no?, buscando otra alternativa o directamente rindiéndose, pero al final siempre termina cediendo y bueno, después solucionan ese problema mediante la improvisación y la casualidad, que de ahí es donde viene, ¿no?, la mayor parte de la gracia de la película. Pero esos roles, al final, o sea, cuando empieza el acto final de la película, se invierten cuando justamente descubrimos que Molly se siente atraída por Nick, pero como tiene una terrible baja autoestima, que le impide ser sincera consigo misma, justamente porque quiere seguir manteniendo su fachada de fuerte, independiente e inteligente, es cuando le da Amy toma las riendas y es la que termina de convencerla para que terminen de ir a la fiesta y pueda lograr su objetivo. Y bueno, ahí es cuando ya llegan a la fiesta y tienen sus momentos íntimos con sus intereses amorosos, y está ese giro que ya dije con estos chicos. Ahí es cuando, digamos, empieza la confrontación entre ellas dos, que para mí esa escena sirve como el cierre del arco de Amy, porque ella termina de mostrar, tomar el control de sus decisiones por fuera de la relación de su amiga, porque bueno, ahí ella le revela que no van a ir a la misma universidad juntas como lo habían planeado, sino que ella se va a ir a otro país a hacer otro tipo de actividades, y ahí es cuando, digamos, se recalientan las dos y se terminan insultando, y bueno, parece que se va a romper para siempre su amistad.
Pero bueno, lo mismo, lo que tiene es satisfactorio es el hecho de eso, de cómo Amy puede terminar de, digamos, plantarse de cara y demostrar ser su propia persona, ¿no? Básicamente, y o sea, se puede pensar independientemente de su amiga, que es con la que básicamente la considera como una hermana con la cual se crió durante gran parte de su vida. Porque bueno, además después Mori cierra su propio arco ya cerca del final de la película, que es cuando da su discurso en la graduación y como se termina de, digamos, o sea, deja de pretender ser siempre la mejor y los aprecia a sus compañeros por los que son. Y bueno, nada, después de eso está el típico final de que viene la reconciliación entre las dos, cómo llegan a la graduación de forma excéntrica y divertida, y también se termina de confirmar, o sea, las parejas que van a formar a futuro. Y bueno, la película podría haber terminado así, de esa manera, que no hubiese estado mal, pero de vuelta, si lo hubiese hecho, lo hubiese resaltado, como para mí termina de resaltar, que bueno, para mí eso mejor se refleja en la escena final, que es cuando ya, o sea, porque lo que me gusta mucho es como es muy graciosa y conmovedora al mismo tiempo, como un último acto de desafío, ¿no? De evitar terminar como cualquier otra comedia o drama adolescente. Porque la escena es que están en el aeropuerto y se están despidiendo, y al principio parece que lo tienen reasimilado y dicen, bueno, ojalá te vaya bien, sí, a vos también, y no, o sea, no hay lágrimas, no hay nada. Pero ya cuando ya se están retirando, ¿no? Cada una, y ya empiezan a romper en llanto, yo pensé, bueno, podría terminar ahí también, que bueno, de hecho es super cool, por ejemplo, termina de esa manera justamente, o sea, que ya los protagonistas aceptan que van a tener que tomar caminos distintos y bueno, se terminan despidiendo. Pero a último momento, Amy salta encima del auto de Molly, así, digamos, cortando así de golpe la música y el ambiente, y le dice que vayan a comer unos pancakes y que ya después se va a ir. Que, o sea, parece tonto y bueno, como dije, o sea, quizás a alguno no le guste cómo se corta ese ambiente, pero si lo hubiese hecho como no, en otras oportunidades, no, a lo largo de la película, hubiese tomado, digamos, decisiones de contar su historia de forma más segura, lo hubiese hecho, hubiese quedado una película más genérica. Y bueno, justamente por eso es que me gusta tanto, porque se siente que es una película que es genuina y sincera, ¿no? Desde cómo trata, o sea, cómo trata los temas que presenta, hasta cómo digamos, muestra el crecimiento de sus personajes. Pero bueno, lo mismo, no ha sido una película que le haya ido particularmente bien, por lo menos financieramente, ¿no? Pero creo que con el tiempo la gente va a empezar a apreciarlo como, me atrevería a decirlo, como un clásico, ¿no? Como, o sea, va a ser reconocerlo como la obra que vino a revitalizar la comedia para adolescentes, para poder brindársela, ¿no? A las nuevas generaciones. Y bueno, espero que si me han estado escuchando, los haya podido convencerlos de darles una oportunidad, porque bueno, a mí me pareció sumamente bonita, conmovedora y graciosa. Así que nada, eso, la verdad se las recomiendo. Duran muy poco, así que si no les gusta no les va a robar mucho de su tiempo. Debería haber aclarado, ¿no?, al principio que esto iba a tener spoiler, pero bueno, traté de no ser tan descriptivo, ¿no? Las escenas traté de ser lo más general posible. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos estaremos escuchando una próxima. Así que hasta luego.